Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco a LFG y nos podéis encontrar en nuestro Discord, la comunidad Grial. Como ya sabéis, estamos haciendo una serie de vídeos en los cuales vamos a completar todos los vídeos de World of Tanks y vamos a hablaros un poquito sobre la tripulación, sus habilidades, directivas, módulos, munición, consumibles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que sepáis, siempre os digo lo mismo, vuestro rol es lo más importante, no hay tanque mejor que vuestro rol. Y ahora lo que tenéis que hacer es que el tanque se adapte a vuestro rol. Y es lo que estamos intentando hacer aquí. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos una auténtica maravilla. Este es el proyector de tier 10 que os vamos a mostrar aquí las tripulaciones. Os vamos a enseñar un poquito las distintas habilidades que le hemos puesto. Y vamos a explicaros el rol que le hemos puesto a este vehículo en concreto, ¿vale? Para que se adapte un poquito tanto con las habilidades y todo lo demás que lleva. Mirad, el rol que le hemos puesto a este vehículo es que vaya en segunda línea acompañando a carros pesados. Su rol principal es quitar cañones, ¿vale? Básicamente quitar cañones. ¿El por qué? Porque este tanque tiene una peculiaridad, y la peculiaridad que tiene es que él va cargando la munición, ¿vale? Puede almacenar hasta 4 proyectiles, pero tú puedes ir disparando los proyectiles de uno en uno si quieres. Explico. Imagínate que solamente tienes cargado un proyectil, no tienes que esperar hasta que se carguen los 4. Coges y disparas ese proyectil. Cargas otro y no tienes por qué disparar, porque ahora mismo no tienes objetivos al que dispararle, pues se va a seguir cargando el siguiente y se va a cargar el siguiente. Y si ahora no has terminado de cargar pero te encuentras un objetivo, puedes gastar esos proyectiles. Es una peculiaridad que me encanta en este carro, se podría decir que es lo más destacable de este vehículo, ¿vale? Porque por lo demás es un vehículo homogéneo, es un vehículo muy completo, está equilibrado, ¿vale? No es que destaque excesivamente por blindaje o por otras cuestiones, pero sí te vas a encontrar eso a su favor. Y mirad, lo primero que le hemos puesto al comandante es la bombilla. De esta forma nos va a avisar de cuando se nos ha pintado o se nos ha localizado en el mapa. Lo segundo, le hemos metido el comodín. El comodín nos va a permitir que al comandante, que cuando se muera alguno de los tripulantes, pues el comandante va a sustituir a el tripulante que se haya muerto, o a todos los tripulantes, incluso, bueno, a todos, a los tripulantes que se vayan muriendo. Incluso si en un momento dado muere el comandante, el comodín le permite al comandante sustituirse a sí mismo. Vale, en tercera posición le hemos colocado el tema de hermanos de armas. Hermanos de armas es una cualidad que te aumenta el porcentaje de experiencia de la tripulación, pero también te aumenta el tema de las habilidades, el porcentaje en las habilidades de la tripulación. Y una cosa, tenéis que tener en cuenta: Hermanos de armas solamente se activa cuando todos los tripulantes la tienen activada al 100%, no se activa antes. Así que tener en cuenta que en este caso, os fijáis, le hemos puesto perdón, la hemos puesto en tercera posición a todos los miembros de la tripulación, ¿vale? Después le hemos metido reparaciones por un motivo muy simple: es un carro mediano y es un carro que lo estamos utilizando de segunda línea, siguiendo a los carros pesados. Por tanto, es necesario, se lo hemos puesto a los 4 para que si tenemos algún problema de que nos hayan roto las orugas o cualquier otro tema, podamos repararlo rápidamente. Y sí, es cierto, tengo el kit de reparaciones aquí, pero una vez gastado tienes que esperar un tiempo hasta que lo puedas volver a utilizar. Y de esta forma conseguimos, si los 4 tripulantes tienen el kit de reparaciones, que se repare todo mucho más rápido. También le hemos metido el reconocimiento para que incremente el radio de visión del comandante. Y ahora nos vamos a ir directamente a lo que realmente produce dudas en muchos jugadores. Y es en el artillero esta habilidad que se llama Ojo Mortal. El Ojo Mortal lo que produce es daño crítico en módulos y en tripulantes, pero sola, única y exclusivamente si utilizáis la munición AP y la munición AP-CR. Si no, no funciona. También le hemos metido, y esto es importante, el disparo instantáneo. El motivo es que va a permitir que durante el giro de la torreta, ¿vale?, la dispersión del disparo se reduzca y podamos incrementar la posibilidad de acertar en el blanco. Y como en este caso es un vehículo que tienes
cargador, es decir, que puedes cargar hasta 4 proyectiles, que viene de maravilla. Es un vehículo italiano, por tanto le hemos metido también el extintor. Y al conductor sí o sí le hemos metido el mantenimiento preventivo, lo cual te va a reducir considerablemente la posibilidad de que el vehículo se te incendie al ser alcanzado por un proyectil. También le hemos metido la conducción suave o conducción todoterreno, lo cual te permite que tu vehículo se reduzca de forma considerable cuando vas por terrenos pantanosos o terrenos que le afectan al vehículo. Te va a reducir ese efecto negativo hacia el vehículo. Y también es muy importante esta otra habilidad que se la hemos puesto por un motivo muy simple. Se supone que eres un vehículo en el cual vas a estar disparando en movimiento. Por tanto, la marcha suave es súper importante que la tengáis puesta en vuestro vehículo. Por último, aquí le hemos metido también extintores en el cargador, ¿vale? Le hemos metido el subidón de adrenalina para que de esa forma... le hemos metido intuición, por el motivo simple de poder cambiar, como tienes la carga hecha en tu cargador, que puedas cargar de forma más rápida si en un momento dado te ves con la obligación de cambiar de la munición estándar a la munición explosiva. Y por último le hemos metido aquí el camuflaje en una de las habilidades del artillero. Y el motivo es que si en un momento dado decides, como estás en segunda línea y te ves que ya no tienes la cobertura de la línea que está delante tuya porque ya han muerto, pues intentar esconderte dentro de lo que cabe, aunque no tiene mucha ocultación este vehículo, eso también os lo digo, ¿vale? Vale, pues una vez que hemos visto esto, no hemos terminado con las habilidades de la tripulación, porque ahora vamos a irnos a las directivas, que las directivas, aunque también aplican a los tanques, aquí realmente creo que os puede venir mucho mejor la aplicación en la tripulación, por varios motivos. En primer lugar, vámonos a las directivas. Aquí veis las aplicadas al tanque, las cuales os van a costar bonos, y eso solamente es para una partida. Al no ser que la queráis poner fija, se pondrá de color morado, que también os cuesta bonos y una cantidad considerable. Nos vamos a ir aquí a la tripulación. Y aquí en la tripulación, la que yo personalmente os puedo sugerir es que le pongáis estabilidad. ¿El por qué? Porque esta directiva, en concreto, la de caja de cambio compleja, lo que te va a permitir es que puedas reducir de forma considerable la dispersión del disparo y por tanto tengas más acierto a la hora de dar al blanco en movimiento, ¿vale? Movimiento hacia adelante, hacia atrás o como tú quieras, ¿vale? ¿Qué sucede? Que esta habilidad, si ya la tiene la tripulación y la pones, te va a incrementar el doble. Eso es efectivo no solo en esta habilidad, sino también en mano firme, cosa que también si queréis la podéis poner ahí. Yo os aconsejo más esta, que es la que os puede venir mucho mejor. Vale, ahora vamos a ir a los módulos. Primero, sí o sí, poner la ventilación. El motivo de ponerlo en primer lugar es porque os incrementa un 6% en la experiencia de la tripulación, así como en sus habilidades. Y si la ponéis en segundo lugar, mirad lo que pasa, en vez de ser un 6%, se quedaría en un 5% solo por ponerla aquí, ¿vale? Por eso ponerla siempre en primer lugar. Este vehículo... yo le he puesto este módulo porque te incrementa velocidad tanto en movimiento, giro de torreta, giro del vehículo, etcétera, etcétera. Y es idóneo, es un vehículo que no es excesivamente rápido. Y a veces, como eres cargador, necesitas reubicarte. Y es por eso por lo que lo he puesto. Pero si vosotros preferís ponerle otro, como puede ser, no sé, cualquier otro módulo que vosotros creáis que os viene mejor a vuestro rol, fantástico. Por último, sí le he puesto este, que es el de estabilizador vertical, que te permite que el proyectil se dispersará un 20% menos en movimiento y al fin y al cabo tú vas a estar utilizando tu vehículo de esa forma por las distintas habilidades que le hemos puesto. Avanzas, disparas, me retrocedo, cargo, avanzo, disparo, me retrocedo, cargo, y encima el descargador pues te viene de maravilla. Por último, municiones. Bueno, la munición estándar no está nada mal, funciona bastante bien. Y siempre meterle algo de munición explosiva, por si tenéis que resetear base. Aunque hagáis muy poco daño, ya habéis reseteado base. Y por último, el tema de los consumibles. Sabéis que yo soy de sota, caballo y rey.
Mi sota para mí es el kit de reparaciones grande, mi caballo es el kit de primeros auxilios y mi rey es el extintor automático. Que sí, que le podemos poner la comida porque nos incrementa un 10% la experiencia de las habilidades de la tripulación. Fantástico, pero bueno, ya tenéis que decidirlo eso y por qué lo cambiaríais, ¿vale? Que ahí ya cada uno en su cuenta puede hacer lo que quiera. Y aquí llegamos a una parte en la que yo siempre os comento lo siguiente. Me decís, Manu, ¿cuál es el mejor tanque? Este para ti. Bueno, mirad, no es que sea este mi mejor tanque, ¿vale? Para mí yo tengo otro tanque quizás preferido. La verdad, este tanque tiene una cosa que me encanta, que es el del poder ir cargando la munición e irla utilizando cuando realmente la necesito, ¿vale? En ese aspecto sí os puedo decir que me encanta ese tanque. Pero os voy a hacer una comparativa y eso es lo que tenéis que hacer siempre. Lo primero, averiguar cuál es vuestro rol. Y una vez que sabéis cuál es vuestro rol, coger y buscar el vehículo que se adapte a vuestro rol. En este caso he puesto cargadores, ¿vale? Que son los cargadores. Y he puesto también el UDEX 1516. ¿Por qué? Porque también es un vehículo de segunda línea, ¿vale? De segunda línea. Entonces, como es un vehículo de segunda línea, puede funcionar muy bien. Bueno, es que funciona de maravilla este vehículo, pero bueno, he hecho la comparativa aquí para que la vierais. Destacar, pues bueno, no es que tenga algo en lo que puedas decir que destaca de una forma impresionante. Sí es cierto, no tiene mala depresión el vehículo. Tiene varias cositas que son bastante interesantes. El daño por minuto no es que sea extraordinario, pero es un vehículo que es bastante completo. La torreta, bastante blindada dentro de lo que cabe, por tanto lo podéis utilizar en el plan torreteo como os he comentado. El giro del vehículo también es bastante bueno, no es malo y tiene otras ventajas, pero básicamente os puedo decir que no es un vehículo que podáis decir que sea súper todopoderoso en cuanto a daño producido o en cuanto a spoteo. Es un vehículo muy equilibrado y es lo que realmente más me gusta de este vehículo. Bueno, compañeros, siempre os digo lo mismo, no olvides suscribirte al canal si no lo estás y dejar tu comentario en este vídeo. Y recuerda, vente a nuestro Discord, la comunidad Grial, y ahí encontrarás nuestro clan Pelea y si quieres te puedes unir al servidor europeo, ¿eh? También deciros, tenéis todas nuestras redes sociales a vuestra plena disposición, solamente tenéis que uniros a ellas si queréis. Y recordaros que os paséis por nuestro Discord para echar unas partiditas. Y si no te pasas, no pasa nada. Nos veremos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.